una oferta de educación superior si la educación media no está formando bachilleres que puedan acceder en las condiciones que la universidad lo exige a la educación superior. El problema de calidad de la educación media rural es grave, pero más grave quizás que el problema de calidad de la educación es la falta de motivación de los jóvenes para terminar de una manera adecuada su educación media. Cuando las instituciones de educación superior del departamento llevan oferta de educación superior a las subregiones, un número cercano al 40% de los jóvenes que cursan grado 11 no han presentado pruebas del ICFES, por tanto no pueden acceder a la oferta de educación superior. ¿Y por qué no han presentado las pruebas del Estado? Ustedes pueden pensar, y tal vez lo sea, no tienen con qué pagar el examen del ICFES, puede ser. Pero lo más triste no es eso, es que ellos no presentan las pruebas del ICFES porque ellos no le ven sentido hacer su grado 10 y 11 cuando saben que no hay futuro para ellos de educación superior al terminar su bachillerato. Entonces hay una desmotivación profunda a la que ya hizo alusión el expositor anterior en los jóvenes que nosotros tenemos que atender. Nosotros tenemos que recordar esa capacidad moral fundamental. Al muchacho hay que decirle: usted sí puede, usted es capaz, bregue, inténtelo. Y no como muchas veces les decimos: no, ni sueñe, usted no tiene riesgos de entrar a la universidad. O como los papás muchas veces desaniman a sus propios hijos ante las dificultades de un acceso real a la educación superior. Pero hay todavía más. Y no es solamente la desmotivación personal del muchacho que no ha logrado introyectar en su imaginario de vida la posibilidad de terminar el bachillerato y acceder a la educación superior. Es el imaginario social, el imaginario cultural. En el campo hay que hacer una tarea de transformación de la mentalidad de los padres, de mostrarles a los padres los beneficios y las posibilidades que tienen sus hijos de acceder efectivamente a la educación superior. Ya en el país se está trabajando por los ciclos propedéuticos, son ciclos cortos donde el muchacho puede ir avanzando en la medida de sus posibilidades, pero hay un imaginario cultural, rural, formado a través de siglos de exclusión y de marginalidad que no va a ser fácil cambiar. Y a eso tenemos que apuntar también desde el sector educativo. Hablamos entonces de que estos son los temas centrales y todos se reúnen en la frase final: la educación tiene que ser una educación pertinente. ¿Qué quiere decir educación pertinente? Es una educación, primero que todo, centrada en el estudiante. Ya lo oímos en la intervención anterior. La educación tiene que ser pertinente a las expectativas, a los sueños, a las ilusiones de los jóvenes, por supuesto a sus capacidades, pero tiene que ser pertinente también al territorio, a todos sus habitantes, a los recursos y potencialidades que ese territorio tiene, y finalmente tiene que ser pertinente también a demandas nacionales e internacionales en un mundo cada vez más globalizado y que tenemos que acercar también a la población rural. La educación rural, tal y como aparece en la Ley 115, está condensada fundamentalmente en estos 4 artículos. En el 64 se dice que la educación rural apunta a dar una formación técnica en actividades agropecuarias, pesqueras, pecuarias, reforestación, agroindustriales, etcétera, que va dirigida a mejorar las condiciones de vida mediante el trabajo y que quiere incrementar la producción alimentaria. Es una perspectiva sumamente tradicional de lo que es lo rural. Y como vamos a ver después, la nueva ruralidad va más allá de esta mirada que tiene la Ley 115 y a la cual pues podemos excusarla dado que ya tiene pues más de 10 años de existencia. Pero de todas maneras tenemos que tener cuidado de no reducir la educación rural simplemente a estas líneas que nos trae el artículo 64. En el 65 se habla de proyectos institucionales en asocio con las secretarías de Agricultura, con las UMATAS, en fin, con otras organizaciones locales. Creo que los PPP de los que se nos habló en la intervención anterior son una propuesta muy interesante en esta dirección.
En el artículo 66 se dice que los estudiantes en programas largos en ciencias agropecuarias y demás tendrían que prestar ese servicio social. La ley tiene pues ya 13 años y este artículo no ha sido reglamentado. Ninguna facultad de ciencias agronómicas en el país ha implementado el servicio social a favor del campo. Y por último se habla de unas granjas integrales en los corregimientos y en las inspecciones de policía. Repito, esa es la normativa que nos rige en el campo de la educación rural y tenemos que superar esa normativa. Las orientaciones para superarla, creo yo, se encuentran en toda la teorización que se ha venido construyendo en el país desde hace por ahí unos 15 años, si no un poco más, sobre la nueva ruralidad. Y la nueva ruralidad nos está invitando a una nueva comprensión de lo rural. Nosotros estamos acostumbrados a mirar el campo desde la carencia. El campo es donde no hay vías, donde no hay ingresos suficientes, donde no hay educación suficiente. Siempre miramos el campo desde la carencia. Lo miramos desde la dispersión. Tenemos sobre el campo una mirada negativa. Y sin embargo estamos diciendo que ¿por qué será que los jóvenes se quieren venir del campo para la ciudad? Si llevamos años alimentando un imaginario negativo de lo que es lo rural y de lo que es la vida en el campo. Entonces, la nueva ruralidad, en este marco, está proponiendo una nueva comprensión de lo rural basada, repito, en las potencialidades y en los recursos del campo que se ocupan de nuevos sectores todavía agrícolas, todavía agrarios, pero mirados en otra perspectiva. Es el aprovechamiento de los recursos naturales, no solamente para comérnoslos, sino para hacer de ellos otros usos, desarrollos industriales, farmacéuticos, etcétera. Es para ocuparnos del medio ambiente, la sostenibilidad del medio ambiente y los servicios ambientales. El campesino, el habitante de la zona rural, es el guardián del medio ambiente, él es el que cuida el medio ambiente, el que garantiza que vamos a tener servicios ambientales que requerimos para una existencia saludable. Hablamos de programas de conservación y utilización, explotación racional y sostenible del agua, luego de que nos preocupemos de su conservación. Es un uso también de los recursos mineros, un uso adecuado, con tecnologías apropiadas, con innovación, de toda la riqueza minera que tiene el departamento. Actividades pecuarias y pesqueras innovadoras con apropiación de tecnologías y luego unos nuevos rubros importantes que tienen su asiento en la ruralidad, como son el paisaje, el cuidado del paisaje. Hay países que viven del paisaje. Antioquia tiene paisajes muy bellos, es el turismo ecológico, el turismo de aventuras, etcétera, y por supuesto las actividades artesanales que responden en muy buena medida por las identidades y los patrimonios locales. En este marco de la nueva ruralidad está inscrita entonces la propuesta del desarrollo local. Muy rápidamente, porque también en la presentación anterior se hizo un desarrollo muy acertado del concepto del desarrollo rural, que nosotros no lo restringimos solo a lo rural, sino que hablamos en un sentido un poco más amplio del desarrollo local. Es un proceso de crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un crecimiento incluyente y que se distribuye. No es un crecimiento concentrador. Y supone un cambio estructural. No es simplemente leves transformaciones o reformas. Aquí hay que hacer cambios